Bien, en esta lección vamos a concluir la etapa de modelado de nuestro molino. ¿Ok? Así es que vamos a crear el orificio de la puerta y de las ventanas. Yendo a nuestra carpeta donde tenemos el material del curso o el curso, en la carpeta referencias, checamos obviamente en nuestra referencia principal que tiene esos orificios. ¿Ok? Así es que regresando a Maya, te das cuenta que tenemos una pieza ya suavizada, porque así lo requiere la operación booleana, que los dos objetos, aplicar la operación booleana, estén suavizados, justo lo que tenemos. ¿Ok? Y esta operación booleana se hace de la siguiente manera. Seleccionamos primeramente el objeto que va a permanecer, dejamos presionada la tecla Shift, seleccionamos el objeto que va a crear el orificio, nos vamos al menú Mesh, booleanos o booleans, y hay tres tipos de operaciones booleanas. Ahora vamos a utilizar la diferencia. Quiere decir que el pequeño cubo va a crear un orificio en el primer objeto seleccionado. Y listo. ¿Okay? Te das cuenta que se ha creado ese pequeño orificio. Para hacerlo un poquito más notorio, activamos Wireframe Unshaded y te das cuenta que desaparece el pequeño cubo, pero ha creado el orificio. ¿Okay? Voy a deshacer cambios. Ahora, una forma de hacerlo más rápidamente, obviamente lo tendremos que ir haciendo uno por uno. Lo que podemos hacer es combinar todas las piezas en un solo objeto para crear una sola operación booleana. Así es que, obviamente dejando presionada la tecla Shift, vamos a seleccionar cada uno de los cubos que van a crear los orificios para las ventanas, y de igual forma vamos a seleccionar el cubo de la puerta. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al menú Mesh, combinar. Vamos a agregarlo al shelf, control shift clic y listo. ¿Ok? Teniendo todos los objetos seleccionados, los vamos a combinar. Esta combinación es diferente a crear un grupo. Al crear un grupo, cada objeto es independiente de otro, pero todos están englobados en el mismo grupo. Y al combinar, este objeto se detecta como uno solo dentro de Maya. ¿Ok? Ahora de esta forma podemos seleccionar nuestro molino, seleccionar el objeto que va a crear la operación booleana, nos vamos al menú Mesh, booleanos, diferencia y listo. Hemos creado los orificios necesarios para el molino. Si te das cuenta, a veces en las operaciones booleanas aparecen ciertos pequeños defectos o líneas, ¿ok? Esto es normal en Maya. Eh, Ahora, tenemos algunas opciones para considerar. Podemos eliminar las caras que se crearon al fondo para que se vea al interior del molino o dejarlas. En esta ocasión me parece que sería bueno eliminarlas, ¿okay? Para que se vea realmente como una ventana, ¿okay? Y no solo un orificio hacia adentro. Lo único que podemos hacer es seleccionar las cuatro caras centrales. Si bien podríamos ir seleccionando cada cara y luego eliminarla, sería un poco tardado. Podemos eliminar las cuatro caras centrales, nos vamos al menú Select y vamos a buscar la opción Grow Selection región o region. No sé la pronunciación exacta, pero básicamente lo que hace esta opción es, en base a la selección que ya tenemos, va a crecer la selección de forma pareja, ¿okay? Así es que la aplicamos y te das cuenta cómo se han seleccionado las caras de alrededor. Ahora simplemente presionamos la tecla suprimir y ya es exactamente lo que necesitábamos, una especie de ventana. ¿Okay? Así es que vamos a hacer exactamente lo mismo con cada ventana. Podemos seleccionar solo las cuatro caras centrales. Nos vamos al menú Select, Grow Selection, lo agregamos al shelf, Control Shift Click. ¿Okay? Así es que expandimos la selección y listo. Vamos a hacerlo con cada una de las ventanas. Es una excelente opción para no ir seleccionando cada cara individualmente, sino con esta excelente opción. Crecemos la selección y simplemente eliminamos las caras, ¿ok? Continuamos haciéndolo para las demás ventanas. Crecemos la selección y eliminamos. Ok, de esta forma regresamos a modo objeto y listo, tenemos las ventanas para el molino. Ahora, si bien en la puerta podríamos hacer exactamente lo mismo, pero si checamos nuestra referencia, tal cual hay una puerta, aparte del orificio hay una puerta. Así es que lo que podemos hacer es crear un cubo, ¿ok? Podríamos crear o duplicar las caras, seleccionar todas esas caras y duplicarlas o crear un cubo por separado.
Vamos al menú Create, Polygon Primitives, Cubo. Activamos la herramienta Mover, recordemos que está en el origen. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en posición. Presionamos la tecla F. Y vamos a escalarlo, ¿ok? Para darle quizá el grosor más aproximado a una puerta. Y lo único que vamos a hacer es ajustarlo. Podemos escalarlo. Incluso que penetre un poco las paredes, no hay ningún problema. Podemos ir a modo vértice. Presionamos el número 4 para ver exactamente los vértices que vamos a seleccionar. Lo seleccionamos y simplemente para darle un tamaño exacto hacia abajo. Incluso podríamos dejar un pequeño orificio, ¿ok? Como lo tienen las puertas. Hacemos exactamente lo mismo con la parte de arriba y listo. Al colocarle una textura de puerta, lucirá perfecta, ¿ok? Ahora, si bien te das cuenta que aquí hay un pequeño defecto, vamos a ir a modo vértice. Y este defecto justo se debe a que estos vértices no están unidos. Lo único que vamos a hacer es presionar el número 4 para cerciorarnos de seleccionar los vértices correctos. Si te das cuenta, hay dos vértices que no están unidos. Por eso se ve esa especie de línea en esta parte. ¿Okay? Así es que los vamos a unir seleccionando el par de vértices y con la opción Merge. ¿Okay? Recordemos desde el menú Edit Mesh, Merge Components to Center. ¿Okay? Y de esta forma hemos corregido el problema. ¿Okay? Ese tipo de problemas es muy común, así es que no pasa absolutamente nada, lo hemos corregido. Ahora, si bien checamos la referencia, ya tenemos los orificios para las ventanas y la puerta. Te das cuenta que hay un pequeño orificio aquí, quizás se lo puedes agregar de igual forma con la operación booleana si tú quieres. Te das cuenta que en la puerta hay un pequeño, una pequeña manija. La podemos crear de forma rápida en base a una figura geométrica básica. Nos vamos al menú Create, Polygon Primitives y vamos a crear un torus. Ok, vamos a moverlo hacia la parte de afuera. Presionamos la tecla F para enfocarnos en él. Te das cuenta que es una especie de dona. Desde el nodo de creación vamos a controlar el grosor de la dona. Ok, así es que en el grosor de la dona, en el radio, está .5, quizá pongamos .2. Ok, incluso .15 me parece perfecto. Lo ponemos en posición rotando 90 grados en el eje X. Y quizá vamos a asignarle un tamaño más adecuado para la manija. Y la colocamos en posición. Presionamos la tecla F. Obviamente está muy grande, hay que escalarla desde el centro para que la escala no sea proporcional. Para que la escala, perdón, sea proporcional y no se haga más ancha o más estirada. ¿Ok? Así es que desde el centro, para que sea proporcional. Checando la referencia, al parecer hay una sola manija. Nosotros podríamos poner quizás dos manijas. Hay que cerciorarnos de que no quede dentro de la puerta, sino como si estuviera colgada. Me parece que ahí está la primera manija en posición. La duplicamos desde el menú Edit, duplicar o presionando acceso directo Control D. Ok, centramos y listo. Okay. Ahí están las manijas para nuestra puerta. Y básicamente hasta aquí concluimos la sección de modelado para nuestro molino. Quizá podríamos, por último, agregar esta serie de escalones. Lo podemos crear rápidamente en base a un cubo. Okay, vamos al menú Create, Polygon Primitives, Cubo. Ponemos en posición el cubo. Okay. Si es que podemos incluso ir a modo vértice. Seleccionamos los vértices de abajo. Activamos el eje Y. Ok. Y vamos a adherirlos a la grilla. Presionando la tecla X para adherir a la grilla. Y movemos. Automáticamente se adhiere al piso o a la grilla de nuestro escenario. Ok, una vez hecho esto, lo único que queda por hacer es meter los vértices, no importa que queden a través de la puerta. Quizá podemos dar una forma un poquito distinta a la referencia, pero que luzca bien. Regresamos a modo objeto.
quizá podemos hacer un poco más bajo este pequeño escalón. Okay. Y quizá podamos agregar un loop para crear otro escalón en base a la cara que hemos formado al insertar el loop. Simplemente lo extruimos, como bien ya sabemos. Y quizás para darle una forma un poquito más interesante, podemos seleccionar estos vértices y los escalamos para continuar con esa forma. Obviamente la referencia no está así, pero me parece que le da más vista a nuestros escalones. ¿Okay? Ahora podemos suavizar un poco estos escalones, recordemos, ya sea metiendo los loops y suavizando con Smooth, o con Bevel, simplemente seleccionando los bordes en modo Edge o modo borde. Seleccionamos los bordes que queremos suavizar. Incluso me parece que este borde, este y este. ¿Okay? Suavizaríamos todos esos bordes. Con los bordes seleccionados, vamos a la opción Bevel. Y listo, hemos suavizado esos escalones. Quizá desde el Channel Box, cambiando la opción fracción, .25 para suavizar un poco menos los bordes. Y listo, tenemos los escalones de nuestro molino. ¿Ok? Así es que hasta aquí culminamos con nuestras lecciones de modelado para nuestro molino. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a empezar a texturizar nuestro molino. ¿Ok?